Bendiciones, queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por este momento tan especial que Dios nos permite una vez más poder llevar una palabra de bendición para sus vidas. Que en esta mañana, que el reino de Dios, que su presencia, que su Espíritu Santo, hermano, habite en medio de nosotros. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir una palabra de bendición para sus vidas, exaltando su nombre, poniendo en alto la manifestación gloriosa de su presencia. Gracias a nuestro Padre Celestial que en su amor, en su bondad, Él nos permite poder tocar su corazón, nos permite llegar delante de Él y disfrutar su presencia. Gracias, levántate, dale gracias a Dios por todo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, y que anhelamos que cada mañana su misericordia sean para nuestras vidas. Qué tan importante, hermano, es llegar delante de nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, quiero agradarte. Decirle: Señor, en esta mañana, en este día, Señor, mi corazón anhela agradarte, anhela buscarte, anhela hacer lo que realmente a ti te agrada. Y quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre lo que realmente a nosotros nos importa agradar al Señor. Estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia escritural o falta de doctrina, sin entender muchas veces, hermano, lo que se habla, sin entender muchas veces lo que se afirma. Hoy, hermano, estamos en tiempos de faltas, de gran ignorancia escritural. El creyente hoy vive simplemente por el oír, simplemente se guía por el ver. Hermano, simplemente si ve o oye, por eso dice la escritura, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos de suma importancia en cuanto al conocimiento. Viviendo tiempos, hermano, donde hay que buscar la palabra de Dios, donde hay que buscar, hermano, realmente la verdad, donde realmente tenemos que buscar el conocimiento. Estamos viviendo tiempos tan especiales de gran derramamiento de su palabra, del derramamiento del Espíritu Santo, hermano, de un tiempo de gracia, de un tiempo de misericordia, a una manifestación gloriosa, a una actitud delante de Dios tan especial, hermano, que tenemos que aprender a vivir nosotros en una manera, hermano, que busque realmente agradar a Dios. Hoy la manera de agradar a Dios para mucho creyente, hermano, es darle a Dios lo que ellos creen, vivir de boca, hermano, sin importar realmente un cambio. Entonces quiero hablarles un poquito sobre esto, mirándome el pasaje, hermano, en el libro de Juan 3, versículo 1. Estamos viviendo tiempos donde mucho creyente se siente importante por sentirnos especiales delante de Dios. Ciertamente hay un pueblo especial, realmente hay un pueblo santo, hay un pueblo, hermano, que es el tesoro de Dios, lo más apreciado de Dios. Pero quiero hablarles un poquito sobre la vida de Nicodemo. Hermano, de que Nicodemo era un fariseo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Hermano, yo quiero que entendamos que ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermano, es... Usted sabe que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le prometió Canaán. Porque Egipto representa la mentalidad, un cambio de mente. Un cambio mundano, un cambio de mentalidad terrena, un cambio de mentalidad humana. Hermano, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel no entendía los propósitos de Dios. Mucha gente cree que Dios me sacó del mundo. No, Dios nos sacó de una mentalidad equivocada. Porque lo que realmente nos hizo confesar, lo que realmente nos hizo creer en Dios es haber cambiado la mentalidad. Y por eso es importante entender, hermano, que en este tiempo el reino de Dios representa, Dios nos saca del mundo, hermano, para introducirnos a su reino. Esto quiere decir entonces que Dios nos saca de una mentalidad mundana para meternos, hermano, en una mentalidad espiritual, una mentalidad, hermano, que vaya en un cumplimiento, hermano, a la voluntad de Dios. Quiere decir que el reino representa, hermano, una experiencia de una mente libre, experiencia, hermano, de un entendimiento al cumplimiento de su palabra. El reino de Dios entonces representa una nueva mentalidad, una nueva experiencia. Por eso las experiencias, hermano, no se viven en lo exterior, las experiencias se viven en la mente. Porque una de las cosas que dijo Job, dices, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Dice, porque hablaba palabras que no entendía. Quiere decir que, hermano, que cuando él entendió los propósitos divinos, porque logró ver y la palabra ver tiene que ver con el entendimiento. Ahora puedo entender que lo que decía, dicen Job, no las entendía. Lo mismo pasa con este Nicodemo, que hablaba cosas que no entendía, que hablaba cosas, hermano, que estaban lejos de su comprensión humana, hermano, porque él vivía, hermano, sumergido en su mentalidad. Qué tremendo es levantarnos, hermano, y no tener, cuando uno le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero experimentar algo nuevo, quiero mirar como tú miras, quiero oír como tú miras, o tú oyes, porque mi Señor Jesús dijo algo: lo que he visto del Padre, lo que he oído del Padre, lo que veo que hace el Padre, eso hago. Porque una de las cosas que tenemos que entender entonces, hermanos, es que tenemos que aprender a mirar como Dios mira, a entender como Dios entiende las cosas y hacer las cosas como Dios las hace. En una manera entonces espiritual, si queremos levantarnos esta mañana y decirle: Padre, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero andar en la verdad, quiero cumplir tu palabra. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra mentalidad. Nadie puede agradar a Dios, hermano, si no cambia su mentalidad, porque el reino de Dios tiene que ver con agradar a Dios. Nicodemo era un hombre, hermano, que de día hacía sus cosas, pero sin entender, y de noche dice que Nicodemo venía de noche y le decía: yo sé que tú eres el Cristo. Quizás Nicodemo venía a orar, quizás Nicodemo se acercaba a Dios, hermano, pero él no entendía lo que hacía. El punto de esto, hermano, es que Dios quería, mi Señor Jesús se acerca a Nicodemo porque él quería que Nicodemo entendiera, hermano, su propósito. El Señor quería que Nicodemo entendiera que para agradar a Dios hay que cambiar la mentalidad. Nadie que no cambie la mentalidad puede agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en el reino de Dios lo que hay son cambios de mente. Por eso, hermano, en este día, el reino de Dios representa, hermano, un caminar en el Espíritu, una mentalidad espiritual, representa la llenura del Espíritu,
representa vivencias de manifestaciones de señales, prodigios y milagros. Representa, hermano, el cumplimiento de toda palabra. Vuelvo a repetirle, el reino de Dios, hermanos, es un cambio de mentalidad. Dios, en todas las cosas que hace, quiere que nosotros experimentemos y digamos: ya entendí, Señor, que tú no haces las cosas como las hace el hombre, que tú no hablas como habla el hombre, que tú no caminas como camina el hombre, que tú no haces las cosas como las hace el hombre, que tú no miras, que tú no sientes como los hace el hombre. Porque el reino de Dios, hermano, es un cambio de mentalidad. El reino de Dios, hermano, representa, vuelvo a repetir, un caminar en el Espíritu. Si queremos levantarnos hoy, decirle: Señor, hoy quiero serte fiel, hoy quiero caminar, hoy quiero hacer realmente lo que a ti te agrada, entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Decir: Señor, hoy quiero pensar y mirar las cosas de una manera diferente como tú las miras. Hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hermano, pero hay que entender que es ser lleno del Espíritu Santo. Decir: Señor, hoy quiero vivir manifestaciones sobrenaturales. Yo quiero vivir manifestaciones de tu Espíritu hoy en mi vida. Hoy quiero, Señor, que se cumpla tu palabra en mi vida. Pero aquí hay algo interesante, que la palabra de Dios no se cumplía en la vida de Nicodemo, porque Nicodemo, hermano, no había entrado al reino. Y el reino, hermano, y el reino precisamente es el cumplimiento de toda palabra. Porque la palabra se cumple cuando mi Señor Jesús dijo: tu fe, hágase conforme has creído. La fe, hermano, es una mentalidad espiritual. Dice: mas por fe andamos y no por vista. Quiere decir que hay quienes andan por vista, quieren entender las cosas por la vista, pero aquel que entienden las cosas por la fe, quiere decir que su mentalidad es otra. Por de dónde suceden los milagros, de dónde suceden los prodigios, de dónde suceden las señales, hermano, cuando hay realmente un cambio de mentalidad. Cuando hay, hermano, solución a los problemas, cuando hay una armonía, una unidad, cuando hay una restauración, cuando hay, hermano, una liberación, cuando hay una decisión por cambiar la mentalidad. Entonces veremos, hermano, que todas las cosas que Dios hace es para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Dios quería, hermano, que Nicodemo experimentara ese cambio. Estaba tan cerrado en su mente. Nicodemo estaba encerrado en su mente, hermano, que no permitía que en su vida se manifestara la presencia de Dios. Nicodemo estaba encerrado en su mente, que no permitía un cambio de vida en su vida. Quería señales, quería prodigios, quería manifestaciones de Dios, hermano, pero no permitía, no sucedía porque en su mente estaba encerrado. Hay quienes, hermano, no quieren que suceda lo contrario porque en su mente están aferrados a su entendimiento. Cuando alguien se aferra a lo que cree, cuando alguien se aferra a lo que piensa y se aferra que así es y no mira las cosas como Dios las mira, o no piensa las cosas dándole la razón a Dios, hermano, no va a suceder nada. Simplemente en vez de los problemas se van a agravar porque no están dispuestos a cambiar la mentalidad. Por eso dice que Nicodemo era un fariseo dice que venía de noche, era un principal entre los judíos. Sabemos, dice que él, lo que estaba tan cerrada su mente, hermano, que él no entendía que el nacer de nuevo tiene que ser un cambio de vida. Pero, hermano, él entendía, hermano, que cómo puede alguien meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Entonces, algunos hermanos, el reino se acerca, y a otros, como en el caso de Nicodemo, a otros el reino hay que entrar. El reino hay que buscar. Por eso la misma escritura dice en Mateo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Pero algunos hermanos, el reino se ha acercado, dijo mi Señor Jesús. Algunos hermanos, Dios los busca para salvación, para meterlos, pero a otros hermanos, a otros tienen que entrar, tienen que buscar ese reino. Me llama que Nicodemo estaba tan cerrado en su mentalidad que no podía Dios experimentar, Nicodemo no podía experimentar el poder de Dios, no podía experimentar la presencia de Dios, no se cumplían palabras de Dios, no se cumplían promesas de Dios, no se cumplía, hermano, no había una señal que Dios manifestara que estaba con Nicodemo. Por eso vemos que dice que este Nicodemo vino a Jesús de noche. Esta palabra Nicodemo significa victorioso entre su pueblo. Miren que era victorioso entre su pueblo. No dice, hermano, la traducción que Nicodemo era victorioso delante de Dios, sino que Nicodemo era un hombre victorioso entre su pueblo. Quiere decir que Nicodemo, hermano, era un maestro con mandamientos de hombres, tan cerrado en su mentalidad, una mentalidad terrena, humana, sin que en su vida diaria, hermano, tuviera la guianza del Espíritu Santo. Qué triste es levantarnos, hermano, y no buscar la guianza. Qué triste es levantarnos y no pensar diferente. Qué triste es levantarnos y aferrarnos a la misma mentalidad de todos los días, cerrados en una mente, hermanos, sin poder experimentar un cambio, sin poder decir o entrar en razón y decir: yo estoy mal, voy a cambiar mi vida, voy a ser alguien diferente, hoy me levanto a agradar a Dios. Hoy me levanto con el propósito de serle fiel a mi Señor. Hoy me levanto con el propósito de realmente hacer lo que al Señor le agrada. Pero, hermano, y desecharon toda palabra. Nicodemo desechaba toda palabra en su vida diaria, hermano, y se amarró, se encerró en su mentalidad y no permitía que, hermano, sucediera un milagro, no permitía, hermano, que sucediera un cambio, no permitía, hermano, que sucediera realmente el poder, la manifestación de Dios sucediera en su vida, porque estaba cerrado en su mentalidad. Nicodemo era un hombre, hermano, que se guiaba por su razonamiento. Nicodemo aplicaba, hermano, los mandamientos de hombre, quiere decir que él se aferraba a lo que creía. Pero era necesario, hermano, que Dios, hermano, metiera a Nicodemo para cambiar la mentalidad, esa mentalidad del mundo, esa mentalidad humana, y ministrarles un conocimiento de Dios. Usted sabe que el propósito de Dios es que cambiemos nuestra mentalidad. ¿Cuándo, hermano? Todos los días. Levantémonos con la mentalidad, con el propósito de tener una mente diferente. Cada vez que nosotros nos levantamos, hermano, desde la mañana y decimos: Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero pensar diferente, entonces, hermano, viene la lucha, hermano, por realmente por entrar a ese reino de Dios. Entonces, cuando nacen las cosas nuevas, es cuando nacen las cosas, hermanos, las cosas viejas pasaron y empiezan a crearse, a formarse cosas nuevas en nuestras vidas. Porque, hermano, porque Dios lo que quiere precisamente es que nosotros nos levantamos con el propósito de entrar a un cambio todos los días. El reino representa, hermano, cambio todos los días. Y cuando suceden cosas nos deben de cambiar la mentalidad todos los días. Porque el propósito de Dios, hermano, es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Por eso era necesario, hermano, Dios estaba llamando a Nicodemo para que cambiara su mentalidad, dejara el conocimiento del mundo, hermano, y se aferrara al conocimiento de Dios. Pero Nicodemo, hermano, dice en 1 Corintios 2:12, no pierda donde estamos, en Juan. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni con las que enseña, dices, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para Nicodemo nacer de nuevo era una locura, hermano. Y él lo manifestó diciendo, ¿puede acaso por segunda vez, dice, el hombre viejo, dice, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para él era una locura lo que estaba diciendo mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él entendía de una manera humana, a una manera, hermano, mundana, y no podía él entenderlas, porque no podía relacionar sus palabras, no podía relacionarlas con lo espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestra vida no se relacione con las cosas espirituales, que cuando hablemos no se relaciones con las cosas espirituales, que cuando hablemos no se relaciones con las cosas de Dios. Cuando eso sucede es porque alguien se aferra a su mentalidad. Hay quienes no se levantan, hermano, por darle un cambio a su vida, un cambio al día. Nicodemo dice que todos los días venía de noche, pero en su vida diaria no había cambios. En su vida diaria no había cambio de mentalidad. Se aferraba a lo que creía, se aferraba a su mentalidad, porque no sucedían los cambios, el poder, los milagros, las señales, porque para él eran locuras. Para él no las podía percibir, no las podía entender, no podía acomodar las cosas de Dios, hermano, porque él no andaba en el Espíritu. Su problema de Nicodemo era su mentalidad humana. No podía separar, hermano. Por eso cuando alguien diga, mira, hazlo así, porque la palabra dice así, así, y para él son locuras. Empieza a contradecirle, hermano, empieza a justificar sus hechos, de tal manera, hermano, que no podía hacer separación. Nicodemo, hermano, no entendía las cosas del Espíritu, porque se aferraba a su mentalidad. Cuando uno está dispuesto al cambio, el cambio va a suceder. Cuando uno está dispuesto, hermano, realmente a cambiar toda situación de nuestra vida diaria, entonces va a suceder el milagro. Entonces va a suceder las señales. Entonces va a suceder todo prodigio. Entonces va a suceder la sanidad. Entonces va a suceder la liberación. Entonces va a suceder la restauración. Entonces va a suceder, hermano, porque ya no se vive con la mentalidad humana, ahora se vive con la mentalidad del Espíritu Santo. Porque esa mentalidad es el reino, hermano. Por eso cuando mi Señor Jesús dijo, el reino se ha acercado, ir y orar por los enfermos, todo aquel que tenga dolencia, expulsar demonios, o sea, liberarlos. Porque, hermano, porque el reino de Dios hace maravillas, pero la mejor maravilla que debe de ser el reino de Dios, hermano, es el cambio de mentalidad. ¿Cuándo? Todos los días. Dios quería que Nicodemo experimentara el poder de Dios. Por eso una de las cosas que dijo Nicodemo, en el versículo 2 dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía, hermano, de que Dios puede hacer milagros. Él sabía que Dios puede hacer señales. Él sabía, hermano, que Dios puede hacer maravillas. Pero él no las entendía. ¿Saben por qué no sucedía en la vida de Nicodemo un cambio de poder, un cambio en su vida diaria? Porque se aferraba a su mentalidad. No estaba dispuesto a cambiar como Dios manda, no estaba dispuesto a cambiar como Dios decía, no daba su brazo a torcer. Nicodemo creía que lo que había aprendido, que su propia enseñanza, su propio razonamiento,
hermano, le hacía aferrarse a su mentalidad, y el reino de Dios no podía establecerse en su vida. Por eso, hermano, él no podía acomodar las cosas, lo espiritual a lo espiritual. Él lo acomodaba a lo terreno. Lo más tremendo, hermano, que la palabra dice que Nicodemo era un fariseo. Y la palabra fariseo significa separado de los demás. Ay, hermano, mucho cuántos esposos están divididos, cuántas familias están divididas. No le gusta ya la compañía del esposo, no le gusta la compañía de la esposa, no le gusta la compañía de los hermanos, no le gusta. ¿Por qué? Porque a alguien no le gusta. Porque, hermano, le gusta estar separado de los demás. ¿Por qué razón? Porque él no entiende las cosas del Espíritu. Él no entiende las cosas de Dios. Él no entiende, hermano, que para hacer eso se necesita estar en el Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que a un fariseo le gustaba estar separados. Y la palabra separados, hermano, viene de la palabra odiar. Odiar significa estar separados. No le gustaba la compañía. ¿Por qué? Porque se aferraba a su mentalidad. Qué hermoso verá que te levantes hoy y si hay enemistad, hay un pleito con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, te levantes y dice la Escritura que el reino de Dios consiste en paz, gozo y justicia. Te levantes, hermano, y experimentes el reino de Dios. Cuando tú dices, yo voy a cambiar, voy a hacer las paces, ¿qué es lo que estás experimentando realmente? El reino de Dios sobre tu vida. Cuando dices, yo voy a cambiar, hoy voy a procurar estar alegre, hoy voy a hacer que la alegría de Dios, ese gozo de Dios penetre en mi vida, ¿qué es lo que estás atrayendo a tu vida? El reino de Dios. Hoy voy a decir, Señor, yo declaro, hoy mi vida voy a hacerte fiel, voy a agradarte. ¿Qué es lo que estás haciendo? Atrayendo el reino de Dios en tu vida. ¿Por qué se va a cumplir? Porque has atraído, el reino de Dios ha venido a tu vida. Pero cuando el creyente se aferra a su mentalidad, no sucederán cosas. Porque, hermano, porque Nicodemo vivía cada día, se levantaba de noche y le exponía quizás al Cristo sus problemas. Hermano, quizás le pedía al Cristo, hermano, que lo ayudara, pero en su vida diaria no cambiaba su mentalidad. El fariseo significa, hermano, dice la Escritura que era miembro de una secta, dice que afectaba con rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley, sobre todo su espíritu. Quiere decir, hermano, que de día el fariseo era riguroso, el fariseo era duro, hermano, de tal manera que eludía, no quería tocar el tema de Dios, no quería, evadía el hablar de Dios, porque sabía, hermano, que tendría que echar abajo su mentalidad. Qué hermoso es entender, verás, sentarnos con el Espíritu y decir, Nicodemo, hermano, oraba de noche, pero eludía no tocar el tema en su cambio. Imagina, hermanos, que hoy el Señor tenga que tocarte y decir, hey, ¿por qué estás enemistado con tu esposo, con tu hermano? ¿Por qué estás enemistado? ¿Por qué tú no te reconcilias? ¿Por qué tú nos cambias la mentalidad? ¿Por qué no? Yo quiero hacer el milagro, yo quiero hacer señales. Y él digo, no me toques ese tema. Es que el problema que tenemos entre tú y yo es un problema. Pero no me toques a Dios. Dios no tiene nada que ver, Dios es bueno. Dios no tiene nada que ver con tu problema. El fariseo evitaba tocar los problemas. El fariseo evitaba tocar los problemas delante de Dios. El fariseo, hermano, evitaba, hermano, buscar al Espíritu Santo porque le iba a cambiar su mentalidad. El fariseo, hermano, pero era duro con los demás de día. Se portaba, hermano, indiferente, se portaban, hermano, dice que le ponían cargas pesadas a los demás que ellos mismos no podían cargar. No querían tocar la palabra de Dios, no querían clamar al Espíritu de Dios que Dios les cambiara su mentalidad.
que Dios les cambiara su razonamiento, que Dios les cambiara lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque para Nicodemo era una locura tocar a Dios. Era una locura hablar de Dios cuando está uno en medio de los problemas. Los fariseos se burlaban de las cosas espirituales, evadían las cosas espirituales. Los fariseos, hermano, no querían de cuando que tuviera que ver con el espíritu, decirle y cambiarle y tumbarle la mentalidad. Un fariseo, hermano, no tiene buenas intenciones. Un fariseo enseñaba mandamientos de hombres, lo enseñaban a su manera, hermano, explicaban las cosas a su manera, no le daban la razón a Dios, evadían tocar la voluntad divina. ¿Por qué? Porque dice que una de las cosas otra de las cosas, dice Mateo 23:5, una de las cosas que hacían los fariseos, hermanos, es que amaban el reconocimiento. Le gustaba que le dieran la razón. Le gustaba tener la razón. Un fariseo, hermano, era alguien que realmente era duro con los demás. Se aferraba a su mentalidad y se aferraba a lo que menos experimentaba un fariseo, hermano, era arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se burlaban de las cosas espirituales. Tenían malas intenciones. Enseñaban mandamientos de hombres, amaban el reconocimiento, hermano, evadían tocar el Espíritu Santo, evadían tocar la palabra de Dios porque se aferraban, hermano. El fariseo le gustaba estar separados, le gustaba, hermano, estar separado del otro. No, hermano. ¿Saben por qué piensa un creyente así? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué piensa un creyente así? Porque su mentalidad es natural, no es espiritual. ¿Saben por qué? Porque él no puede ver ni ha podido entrar en el reino de Dios. Simplemente mira las cosas como la mira cualquier hombre, entiende las cosas como lo entiende cualquier hombre, hermano, pero aunque buscara al Cristo de noche, hermano, reconocía que el Cristo, él buscaba una señal de esas señales que hacía el Cristo de parte de Dios. Decía, tú haces esas señales. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú puedes cambiarme. Pero lo que el Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, la única manera de cambiarte y de hacer señales, prodigios y milagros en tu vida, de hacer realmente la restauración en tu vida, realmente hacer maravillas en tu vida, no depende de Dios, depende de tu mentalidad. Porque es necesario, Nicodemo, que tú entres, porque Nicodemo era un maestro. Pero Dios le dijo, mira, en tu sabiduría, lo que tú entiendes, de nada te sirve porque no ha provocado cambios en tu vida. Y es necesario que tú entres a ese reino, porque en el reino, si tú cambias la mentalidad, entonces verás el poder del reino. Nicodemo, hermano, era un creyente que le iba bien terrenamente. Y quizás dentro del templo confesaba que era un creyente victorioso, pero iba contrario a los propósitos divinos, hermanos, en su vida. Cosas que él no podía entender. Nicodemo, hermano, le iba bien. Nicodemo, hermano, era un creyente que decía, victoria, victoria en Cristo. No, yo en Cristo Jesús soy más que vencedor. No, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya me imagino a Nicodemo, que hermano, que conocía la palabra, confesando versículos de victoria, cantos de victoria. Pero Nicodemo no entendía lo que decía. Qué tremendo es declarar palabras sin entenderlas. Por eso, hermano, dice que Nicodemo, hermano, se fue tras las palabrerías. Nicodemo era un maestro, hermano. Era un maestro que sabía. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender
ni lo que hablan, ni lo que afirman. Nicodemo, hermano, no entendía ni lo que hablaba, ni lo que afirmaba. Aunque era porque Nicodemo no había entrado en el reino. No experimentaba cambios en su vida diaria. Porque el Evangelio es aplicado al diario, hermano. Nosotros necesitamos una porción de su palabra para poder vivirla a diario. Pero cuando el hombre se aferra a su mentalidad, no está dispuesto, hermano, a cambiar, volver el reino de Dios, hermano, llega a casa, llega a su corazón, llega a su familia, llega a su trabajo, no va a poder cambiar el ambiente. ¿Por qué, hermano? Porque se aferra a su mentalidad. Queremos que hayan maravillas, Dios hace todos los días, se levanta a hacer maravillas en la vida del creyente. Pero Dios le tiene que decir al creyente, mira, el problema no es que Dios no haga milagros en tu vida. El problema no es que Dios restaure, cambie las cosas. El problema es que tú no cambias tu mentalidad. Tú no quieres venir al reino. Dios a veces... Dios quiere hacer algo maravilloso, pero el creyente se aferra a su mentalidad. ¿Cuánto creyente está pidiéndole a Dios algo, hermano, y Dios no se lo concede? Porque dice, ¿por qué no reciben? Porque ustedes piden mal. Porque no es a la manera del hombre, hermano, sino es a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que poner por delante, entender su palabra. Dice que Nicodemo era un hombre principal. Y la palabra principal, o sea, fíjense que entonces Nicodemo lo que no hacía es que no entendía la palabra de Dios. La confesaba sí, pero no la entendía. Nicodemo, hermano, esta palabra principal significa ser el primero, significa autoridad, significa poder. ¿Cuánto creyente entonces manifiesta tener poder de Dios? No, yo soy poderoso. El Señor va como poderoso y los hijos de Dios somos poderosos, ni el diablo nos va a detener. ¿Cuánto creyente manifiesta decir, tengo el poder de Dios? Pero sin haber entendido ni haber experimentado el poder en su vida. Y mucho menos, dice que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Dice, tengo poder, pero no entienden lo que está diciendo, ni tampoco podían afirmar que lo que estaban diciendo, ese poder realmente se hacía realidad. Lo que realmente nos hace victoriosos a nosotros es nuestra fe. Quiere decir que Nicodemo hablaba palabras, pero sin fe. Por eso en el libro de Juan 5, primera de Juan 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él decía, Nicodemo decía, es que tú eres el Hijo de Dios, tú eres aquel que ha venido, decía él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero no lo reconocía como su Salvador, no lo reconocía que él era realmente el Cristo. Quiere decir que confesaba, hermano, confesaba que era un hombre victorioso, confesaba que tenía poder, pero hermano, él no lo entendía. Porque todo lo que necesitaban hacer de nuevo, ¿para qué? Para que él entendiera sus palabras, para que él realmente entendiera realmente la fe. Cuánta gente habla, pero no entiende sus palabras. Cuánta gente dice que tiene fe y no sabe, que no entiende que es fe. Qué tremendo que creyentes a manera de Nicodemo solo vivían declaraciones sin experimentar realmente lo que es el reino. ¿Cuántas te levantas tú pero no entiendes por qué? Precisamente porque no estás dispuesto a cambiar la mentalidad. Nicodemo se proclamaba victorioso, Nicodemo proclamaba que era victorioso, pero el Señor le dijo que él no vivía conforme a la victoria ni conforme al poder de Dios.
Mira Nicodemo, dice Nicodemo se levantaba, yo soy victorioso y es que hoy Dios está conmigo, pero no entendía eso. ¿Por qué? Porque se aferraba a su mentalidad, porque estaba, hermano, vivía su vida a diario aferrado, hermano, a su mentalidad sin un cambio realmente, porque él eludía, hermano, tocar el tema de la ley de Dios, el tocar el tema de la palabra, el tocar el tema del Espíritu. No se levantaba a decir, Padre, hoy voy a agradarte, hoy voy a hacerte fiel, porque eso es realmente lo que hace victorioso a alguien, eso es lo que realmente hace poderoso a alguien, el agradar a Dios. Nicodemo solamente se proclamaba victorioso, Nicodemo solamente se proclamaba poderoso, pero el Señor le tuvo que decir, mira Nicodemo, que él no vivía ni en victoria ni en poder, porque no había cambios en su vida, porque no había cambio de mentalidad, porque en las casas, en su compañero, con su compañera, en la familia, él no buscaba la paz, él no buscaba el gozo, él no buscaba la justicia. Ay, hermano, no vivía. Le digo, tuve que le decir al Señor a Nicodemo, mira, tú no vives ni conforme a la palabra, ni conforme a la fe. Porque para poder vivirla, tenía que entrar en el reino y sacara de su mente toda mentalidad humana. Por eso el que no cambia su mentalidad y mira las cosas como Dios las mira, entonces no ha nacido de nuevo y por lo tanto no hay cambios en su vida. Va a aferrarse a su mentalidad. Un fariseo le gusta estar divididos. No le gusta arreglar las cosas. A un fariseo no le gusta arreglar las cosas. No le gusta que haya paz en casa. No le gusta solucionar los problemas y decir, bueno, para que Dios suceda milagros poderosos, tengo que cambiar mi mentalidad. Tengo que perdonar. El perdón es una mentalidad del reino. El confesar la verdad es una mentalidad del reino. El buscar la restauración es una mentalidad del reino. La reconciliación es una mentalidad del reino. La santidad es una mentalidad del reino. El amar la palabra es una mentalidad del reino. El hacer realmente lo que a Dios le agrada es realmente una mentalidad del reino. Nicodemo se aferraba a su mentalidad. Evitaba tocar la palabra, evitaba tocar al Espíritu. Aunque confesaba que él creía en el Cristo, se creía poderoso, se creía victorioso, el Señor le dijo que no, porque él vivía de puras declaraciones. Él vivía de pura declaración, y yo declaro, y yo digo, y yo soy. Y el Señor le tuvo que decir, mira Nicodemo, tú no vives ni conforme a la victoria, ni conforme al poder. Tú no vives ni conforme a la palabra, ni conforme a la fe. Porque tú no hay cambios en tu vida diaria. Porque tú no buscas la paz en tu casa. Porque tú no te reconcilias en tu casa. Porque tú estás en lugar de gozo, hermano, hay pleito todos los días. No hay armonía en tu vida. Y le tuvieron que decir, tienes que hacer cosas nuevas. Nacer es hacer cosas nuevas. Por eso Nicodemo no podía entender, dice, ni lo que hablaba ni lo que afirmaba. Nicodemo no podía ver, no podía entrar, no podía ni ver ni entrar al reino. No podía ver porque no entendía lo que hablaba ni lo que afirmaba. Eso hizo que Nicodemo, hermano, confesara al Señor de noche. Porque de día no lo entendía. No entendía las cosas de Dios. Por eso dice que él venía de noche. En el libro de Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimateo era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que
que permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo, y también Nicodemo, antes de que hubiese visitado, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Este Nicodemo, hermano, y de José de Arimatea, eran hombres que vivían en secreto al Señor. Ellos no experimentaban, hermano, amaban al Señor, buscaban al Señor, hermano, pero su mentalidad no los ayudaba. Por eso vemos, hermano, dice que yo puedo mirar entonces, porque hay una de las cosas que tenían los fariseos, que los fariseos estaban ciegos. Quiere decir, hermano, ¿por qué Nicodemo no podía ver el reino? Porque en la vida de Nicodemo había ceguera. Nicodemo no podía ver el reino, y estaba cerca del reino. El reino estaba cerca de él, y él no lo podía ver. Dice que ¿sabe qué es lo que no podía ver Nicodemo? Nicodemo no podía ver su caminar. Nicodemo no podía ver cómo agradar a Dios. Por eso lo seguía de noche, porque en el día no daba testimonio, porque no había nacido de nuevo. Nicodemo no entendía por qué tiene que agradar a Dios. En Mateo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Quiere decir entonces, hermano, que al fariseo no le gustaba aplicar ni la justicia, no le gustaba apiadarse de los demás, no había misericordia en ellos, no había, hermano, fe en ellos, porque ellos les gustaba diezmar, les gustaba dar, y pensando de que eso era el reino de Dios. No, hermano, el reino de Dios consiste en la llenura del Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en cambiar la mentalidad, porque el que cambia la mentalidad cuando se equivoca dice: pero la palabra dice que yo tengo que correr a la misericordia. Pero cuando la Escritura dice, hermano, que cuando alguien entiende la palabra y dice, y hay una separación, hay un pleito, alguna situación, la palabra dice que yo me tengo que reconciliar, hermano, siempre echaban mano, hermano, a la palabra, siempre echaban mano a la justicia, siempre echaban mano a la fe. Pero los fariseos creían que por lo que hacían en Dios merecían el reino. No, hermano, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera y lo del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. A los fariseos les gustaba la apariencia. La apariencia en casa. La apariencia en casa. La apariencia en el trato. Reconcíliate. Busca la paz. Busca la unidad. El fariseo, hermano, le gustaba vivir de apariencia. Aparentaban las cosas estar bien, pero no buscaba la reconciliación. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo, porque las cosas nacen de nuevo en nuestro día diario, cuando decidimos aplicar la voluntad de Dios en su palabra y en el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que buscar, hermano, que el Espíritu de Dios cambie nuestra mente. Dile: Padre del cielo, Espíritu Santo, dile: cambia mi mente. Que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda realmente agradarte cuando las cosas están mal, para que yo pueda ver señales, prodigios, milagros, para que yo pueda ver realmente tu poder y realmente pueda vivir en la victoria. Nicodemo vivía confesando que era un creyente victorioso porque le iba bien. Nicodemo vivía confesando que era poderoso porque creía que Dios estaba con él. Jesús le tuvo que decir: mira, ni tu victoria, ni esa victoria que tú dices, ni este poder que tú dices, vienen del reino de Dios.
Eso no es victoria, eso no es poder, le dijo mi Señor Jesús, porque para que puedas experimentar la verdadera victoria, pues el verdadero poder, tienes que entrar. Pero tú le estabas diciendo, tú eres ciego, porque tú no te das cuenta de cómo eres tú. Porque no te das cuenta, porque te aferras a tu mentalidad. Nosotros tenemos que mirar, por eso el reino de Dios está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el que no mira su vida diaria, si está bien o está mal, delante de Dios, no puede haber cambios, hermano. Hay quienes creen que ven, aunque estén ciegos. No pueden ver su caminar, no pueden ver su vida, no pueden ver ni entienden por qué, hermano, porque no hay cambio en su vida. Porque ¿cómo llevaremos vida delante de Dios si no puede mirarse a sí mismo? No puede reconocer, hermano, porque a ellos no les gustamos. Vean lo que dice el fariseo se limpia por fuera. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. No les importaba a ellos mirar hacia adentro. Al fariseo no le gustaba mirar su vida, no le gustaba reconocer su vida, no le gustaba reconocer que estaba mal. Al fariseo no le gusta, hermano, le gusta cubrir su vida, no le gusta venir delante de Dios. Sí, también dice, vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay, hermano, no hay un solo justo. Que Dios nos ayude, hermano, a cambiar nuestra actitud. Que Dios nos ayude a ser hombres que reconozcamos siempre cuando fallamos, que reconozcamos siempre cuando nos equivocamos y volver la paz y la armonía. Pero cuando alguien se aferra a su mentalidad, lo único que hace es empeorar las cosas. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, hubiéramos sido cómplices en la sangre dice, sus cómplices en la sangre de los profetas. Quiere decir que creen que amaban a los hombres de Dios, creen que amaban, hermano, realmente a aquellos, hermano, pero no es cierto. Hay quienes creen que aunque estén ciegos, creen que ven su vida. Nicodemo no podía ver su vida. Nicodemo no podía reconocer lo mal que estaba. Nicodemo no podía reconocer lo mal que caminaba. Nicodemo no podía reconocer su mal pensamiento. Nicodemo no podía reconocer que estaba mal, estaba equivocado en lo que hacía y había causado división en su familia, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Estaba separado de los hermanos. Hermano, no le gustaba tocar el tema de la palabra. La ceguera provoca no darse cuenta de su pecado. La ceguera provoca no darse cuenta de su caminar. No se darse cuenta, hermano, si está haciendo las cosas bien o no. ¿Por qué le digo? Porque en el libro de Juan 9, versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que ven, no vean. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dice, vemos, vuestro pecado permanece. Hermano, ellos no reconocían cómo estaba su vida. Para ellos se creían justos, para ellos se creían buenos, para ellos se creían que hacían las cosas bien, todo se creía que estaba bien. Vivían separados, hermanos. Cuanto hombre, cuanto esposo, cuanto esposa viven separados. Aunque viven en una casa juntos, están separados mentalmente, porque no quieren que Dios intervenga en sus vidas. ¿Cómo vendrá el reino a establecerse en una casa, a traer la paz, el gozo? Hermano, que Cristo reine si no están dispuestos a cambiar la mentalidad. El reino de Dios es poder.
Por eso es poder verlo, es poder sentirlo, pero hay que hacerlo. El reino de Dios está en nuestro corazón, hay que mirar hacia adentro. Pero no solamente, hermano, esto, sino que el reino de Dios consiste en arrepentimiento, y aquel que no experimenta el arrepentimiento no puede experimentar el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la incredulidad hace que el creyente no sienta o viva el reino, porque usted sabe, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir entonces que ¿por qué no podía Nicodemo agradar a Dios? Porque decía palabras sin amar la palabra, decía que creía en Dios, pero su fe no era con el propósito de agradar a Dios. El reino de Dios se vive para amar su palabra, el reino de Dios se vive para agradar a Dios. Nicodemo hablaba que era un hombre victorioso. Nicodemo decía que era un hombre poderoso, un hombre que decía que amaba sin sentido, sin amar la palabra. Decía que tenía poder sin tener fe. Y el hombre que realmente tiene fe es aquel que su fe se convierte en un poder para agradar a Dios. Nicodemo no podía mirar su vida, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, dice en Romanos 14. Ya terminé, hermano. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por Dios. Dice la Nueva Fernández, dice que el reino de Dios no consiste en lo que se come o en lo que se bebe. Consiste en la vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo. Quien de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y se granjea, dice, la estima de los hombres. La nueva versión, Nuevo Testamento, dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y con todo esto, dice, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. La versión internacional dice, pues el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Más bien tiene con dejarse guiar por el Espíritu Santo a una vida de justicia, de paz y alegría. ¿Sabe qué necesitaba Nicodemo? Dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le iba a cambiar su mentalidad. El Espíritu Santo le iba a cambiar su mentalidad. El fariseo no le gustaba acercarse a la palabra, no le gustaba acercarse al Espíritu, porque le podía cambiar su mentalidad. Porque el fariseo se aferraba, hermano, a su mente. ¿Por qué no sucedían cambios todos los días? Porque solamente confesaba a Dios de palabras. En vano me honran. Solamente confesaban, en vano confesaban que tenían poder, pero no sucedía nada en su vida. Porque realmente el poder, la fe y la palabra suceden no en las cosas exteriores, sino en la vida del creyente que vive en el reino de Dios. El reino de Dios está en tu corazón y está expuesta para cambiar. La fe cambia, hermano, es para agradar a Dios, pero la palabra sirve, hermano, para cambiar la mentalidad. Y eso no lo podía hacer Nicodemo, hermano, porque se necesitaba vivir en el reino de Dios. A Nicodemo le afectaba la incredulidad. A Nicodemo le faltaba, hermano, le estaba afectando la ceguera. La ceguera hace que no pudiera entender, y la incredulidad, hermano, hace que no pudiera vivir el reino de Dios.
Qué tremendo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Proponte a caminar y que tú puedas mirarse hacia ti y decir: yo estoy mal en esto. Yo estoy mal en esto. Señor, te pido que cambies mi mentalidad. Tu palabra dice que cuando yo venga en esa situación, yo haga esto. Tu palabra dice, Señor, que cuando esté problemado, busca tu Espíritu Santo. Dile: Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi vida, cambia mi casa, cambia mi hogar. Ayúdame a cambiar. Y entonces el reino de Dios viene, hermano. Y entonces cuando sucede en el poder de Dios, es cuando el creyente lo lleva de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Dios te bendiga. Proponte hoy a cambiar y revisar tu vida. Mira hacia adentro y dice: yo estoy mal en esto, en esto, en esto, en esto. Porque mi propósito es agradar a Dios. Mi propósito es ser guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Dile: no quiero vivir de palabras, quiero vivir de experiencias por medio de tu Espíritu. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir esta palabra. Hermano, estamos en YouTube. Escríbese en la página de YouTube, hermano, en la Iglesia de Cristo Dios Habla Hoy, GMPM Yucatán. Hermano, escríbanse a la página aquí también, hermano. Den su like. Ayúdenos a evangelizar y les esperamos, hermano, el viernes a las 6 de la tarde en punto con una transmisión, hermano. Y el sábado de nuevo, hermano, la transmisión a las 7 de la mañana. Y, hermano, y el domingo a las 10 de la mañana también culto general aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Que Dios me los bendiga, hermano, y ayúdenos a compartir donde quiera que esté. A todos los hermanos que se conectaron, les mandamos un saludo. Y que Dios me los bendiga, hermano, y donde quiera que esté, que usted nos mire, hermano, que el Señor me los bendiga. Envíen sus comentarios para bendecirlos, hermanos. Se los pedimos a nuestro Padre Dios, que Dios los bendiga y que haya una respuesta de Dios en esta mañana sobre tu vida, con el propósito de que entiendas de que caminemos hoy con el sentido de agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo.